Durante años, el Congreso de los Diputados ha sido escenario de debates duros, tensiones políticas y enfrentamientos verbales propios de una democracia plural. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha ido instalando una dinámica distinta, mucho más preocupante, que nada tiene que ver con la fiscalización del poder ni con el ejercicio legítimo del periodismo. El caso de Vito Quiles es el ejemplo más claro de cómo la provocación constante, el señalamiento personal y el desprecio deliberado a las normas pueden acabar chocando frontalmente con el Estado de Derecho. La posibilidad de una expulsión del Congreso no surge de la noche a la mañana ni responde a una persecución ideológica, como algunos intentan presentar. Surge de la acumulación de comportamientos reiterados que han tensado hasta el límite la convivencia parlamentaria y el respeto institucional. El Congreso no es una red social ni un plató de confrontación permanente. Es la sede de la soberanía popular, con normas claras que garantizan tanto la libertad de información como el normal funcionamiento de la actividad parlamentaria. Durante demasiado tiempo, determinadas figuras han intentado convertir ese espacio en un escenario de provocación calculada. No para informar, sino para generar conflicto. No para preguntar, sino para señalar. No para fiscalizar al poder, sino para alimentar un relato victimista en el que cualquier límite es presentado como censura y cualquier norma como represión. Ese es el marco en el que se mueve Vito Quiles, y ese es el marco que ahora empieza a resquebrajarse. La clave de este episodio no está en una decisión aislada, sino en la aplicación estricta de la ley y del reglamento. El Congreso tiene normas claras sobre acreditaciones, comportamientos y límites. Normas que se aplican a todos los profesionales de la información y que existen precisamente para proteger el derecho a informar sin convertir la Cámara en un espacio de acoso permanente. Cuando alguien decide ignorar esas normas de forma sistemática, el conflicto deja de ser ideológico y pasa a ser legal. Desde una perspectiva de izquierdas, es fundamental subrayar este punto. No estamos ante un debate sobre libertad de expresión, sino sobre el respeto a las reglas comunes. La libertad de prensa no es una carta blanca para hostigar, interrumpir o provocar de forma reiterada a representantes públicos. Defender la libertad no implica tolerar el abuso, del mismo modo que defender la democracia no implica aceptar su degradación desde dentro. El relato que intenta imponerse desde determinados sectores es claro: presentar a Quiles como una víctima de un sistema que no tolera voces incómodas. Pero ese relato se desmorona cuando se analizan los hechos con rigor. Nadie cuestiona el derecho a hacer preguntas incómodas. Lo que se cuestiona es el uso deliberado de la provocación como método, el incumplimiento reiterado de las normas y la conversión del Congreso en un escenario de confrontación personal constante. La ley no actúa por ideología, actúa por hechos. Y los hechos son que existen advertencias previas, normas incumplidas y una voluntad explícita de forzar el conflicto para generar contenido. Ese modelo no busca informar a la ciudadanía, busca alimentar una narrativa de persecución que solo funciona si el conflicto escala. En ese sentido, la posible expulsión no sería un acto de censura, sino el resultado lógico de una estrategia que necesita cruzar líneas para sobrevivir. El Congreso, como institución, tiene la obligación de proteger su funcionamiento. No solo para los diputados, sino también para el conjunto de profesionales que trabajan allí respetando las reglas. Permitir que alguien las incumpla de forma sistemática no es defender la libertad, es degradar el espacio común. Y esa degradación no es neutra, beneficia siempre a quienes viven del ruido y del caos. Este episodio marca un punto de inflexión porque pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta dónde se puede tolerar la provocación disfrazada de periodismo? Durante años, se ha optado por mirar hacia otro lado para evitar alimentar el victimismo de la extrema derecha mediática. Pero esa estrategia tiene un límite. Cuando el incumplimiento es constante, la inacción se convierte en complicidad. Desde la izquierda, defender la aplicación de la ley en este caso no es un acto autoritario, es una defensa del Estado de Derecho. Las normas existen para todos o no existen para nadie. Y la democracia no se fortalece permitiendo que se la utilice como escenario de provocación permanente, sino garantizando que el debate se produzca en condiciones de respeto y legalidad. El intento de convertir esta situación en un ataque a la libertad de prensa es especialmente perverso porque trivializa problemas reales. En muchos lugares del mundo, periodistas son perseguidos, encarcelados o asesinados por hacer su trabajo. Comparar esa realidad con la aplicación de un reglamento parlamentario es un insulto a quienes sufren censura de verdad. Aquí no se está castigando una pregunta, se está evaluando una conducta reiterada. La figura de Quiles se ha construido precisamente sobre esa confusión interesada. Cada límite es presentado como censura, cada norma como mordaza, cada advertencia como persecución.
Ese discurso solo funciona mientras no se expliquen los hechos con claridad. Y es ahí donde este episodio resulta tan relevante, porque obliga a separar el ruido del fondo, el relato de la realidad jurídica. El Congreso no expulsa opiniones, expulsa comportamientos. No silencia ideas, sanciona incumplimientos. Esa distinción es fundamental y ha sido deliberadamente borrada por quienes necesitan convertir cualquier consecuencia legal en una batalla cultural. Pero la ley no participa en guerras culturales, se aplica o se incumple. La izquierda tiene aquí una responsabilidad clara. No caer en la trampa del ruido, no responder desde el insulto y no regalarle a la extrema derecha el marco del victimismo. Defender con serenidad que las normas existen y que se aplican. Explicar que la libertad de prensa se protege garantizando el acceso y el respeto, no tolerando el abuso. Este caso también interpela al propio periodismo. Porque cuando se confunde informar con provocar, preguntar con señalar y fiscalizar con acosar, se daña la credibilidad del oficio. La inmensa mayoría de periodistas parlamentarios cumplen su trabajo con rigor y respeto. Que una minoría utilice el Congreso como escenario de provocación no solo perjudica a la institución, también perjudica a la profesión. La posible expulsión de Vito Quiles no es, por tanto, un hecho aislado ni una decisión arbitraria. Es la consecuencia de una deriva que ha ido demasiado lejos. Es la respuesta de un sistema democrático que, con todas sus imperfecciones, decide poner un límite. Y poner límites no es censurar, es gobernar. Esta primera parte del guión sienta las bases del análisis. No estamos ante un escándalo de libertad de expresión, sino ante la aplicación de la ley frente a una estrategia de provocación permanente. Entender esto es clave para no caer en el marco que otros quieren imponer. Lo que viene a continuación es analizar cómo se ha construido ese victimismo, qué papel juega la extrema derecha mediática en este tipo de episodios y por qué este caso puede marcar un antes y un después en la relación entre instituciones democráticas y provocadores profesionales. Para entender por qué la situación de Vito Quiles ha llegado hasta este punto, es necesario ir más allá del episodio concreto y analizar el ecosistema que lo ha hecho posible. Nada de lo que ocurre en el Congreso es espontáneo cuando hablamos de provocación sistemática. Existe una lógica perfectamente diseñada, una estrategia que no busca informar mejor, sino generar conflicto constante, forzar reacciones y alimentar un relato de confrontación permanente en el que la institución siempre aparece como enemiga y el provocador como víctima. Durante años se ha permitido que este tipo de comportamientos crecieran bajo la premisa de que cualquier límite sería utilizado como prueba de censura. Se optó por la tolerancia para evitar el ruido, por el silencio para no amplificar el mensaje. Pero esa tolerancia ha tenido un efecto perverso, ha reforzado la idea de impunidad. Cuando no hay consecuencias, el incentivo no es moderarse, sino ir un paso más allá. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido. El Congreso no es ajeno a esta evolución. Lo ha vivido de forma progresiva, viendo cómo determinadas actitudes se repetían, cómo las advertencias eran ignoradas y cómo el espacio parlamentario se transformaba, poco a poco, en un escenario de provocación premeditada. No hablamos de errores puntuales ni de excesos aislados, hablamos de una conducta reiterada que persigue deliberadamente el choque con la autoridad institucional. Desde una perspectiva de izquierdas, es importante desmontar una idea que la extrema derecha mediática ha logrado instalar con bastante éxito. Que cualquier límite impuesto por una institución democrática es automáticamente un ataque a la libertad. Esta idea es falsa y profundamente peligrosa. La libertad, en una democracia, existe precisamente porque hay normas que la hacen compatible con la convivencia. Sin reglas, lo que impera no es la libertad, sino la ley del más ruidoso. El victimismo es el combustible principal de esta estrategia. Cada advertencia se convierte en un ataque, cada norma en una mordaza, cada consecuencia en persecución política. El objetivo no es defender un derecho real, sino generar una narrativa emocional que movilice a una audiencia convencida de que existe una conspiración contra las llamadas voces incómodas. Esa narrativa necesita constantemente nuevos episodios para sobrevivir, y por eso la provocación no puede detenerse. La posible expulsión del Congreso representa un punto crítico porque rompe esa dinámica de escalada sin freno. Por primera vez, el mensaje es claro. Hay un límite que no se puede cruzar indefinidamente. Y ese mensaje resulta insoportable para quienes han construido su notoriedad precisamente sobre la ausencia de límites. No porque teman la sanción en sí, sino porque sin conflicto no hay contenido, y sin contenido se desmorona el negocio político mediático que han construido. Es fundamental insistir en que aquí no se está juzgando una ideología, sino un comportamiento. El Congreso no expulsa ideas ni persigue opiniones.
Lo que evalúa es el incumplimiento reiterado de normas que todos los profesionales acreditados conocen y respetan. Equiparar esa evaluación con censura es una manipulación consciente que busca confundir a la ciudadanía y erosionar la legitimidad de las instituciones. Este episodio también revela una asimetría muy significativa. Mientras la inmensa mayoría de periodistas parlamentarios desarrollan su trabajo con profesionalidad, respeto y rigor, una minoría ha optado por dinamitar ese marco común para obtener visibilidad. Esa minoría se beneficia, además, del descrédito que luego lanza sobre el conjunto del periodismo, presentándose como la única voz auténtica frente a un supuesto sistema corrupto y silencioso. Es una operación cínica que utiliza la institución para atacarla desde dentro. La izquierda no puede caer en la trampa de responder a esto desde el insulto o la burla. Eso solo refuerza el relato victimista. La respuesta eficaz es mucho más sencilla y mucho más sólida. Explicar con calma que las normas existen, que se aplican y que nadie está por encima de ellas. Defender la ley no es autoritarismo, es democracia básica. También es importante señalar el daño que este tipo de comportamientos causan a la propia convivencia parlamentaria. Diputados y diputadas de todos los grupos han denunciado situaciones de hostigamiento, de interrupciones constantes y de un clima que nada tiene que ver con la fiscalización legítima. Normalizar ese clima no fortalece la democracia, la degrada. Y permitirlo en nombre de una libertad mal entendida es una irresponsabilidad institucional. La extrema derecha mediática ha encontrado en este tipo de figuras una herramienta muy eficaz. No necesitan ganar debates ni demostrar nada, solo necesitan provocar una reacción. Cada gesto institucional se convierte en munición para su relato. Pero ese mecanismo solo funciona mientras la institución renuncia a ejercer su autoridad. Cuando la ejerce, el relato entra en crisis, porque ya no puede presentarse como víctima indefensa frente a un poder arbitrario, sino como alguien que ha incumplido normas claras. Desde una mirada progresista, este momento debería servir para fijar un principio básico: la democracia no puede ser rehén del ruido. No puede permitir que quien más grita marque los límites de lo aceptable. No puede renunciar a aplicar sus propias normas por miedo a ser acusada de censura. Porque cuando eso ocurre, el mensaje que se envía es devastador: que la provocación sale gratis y que el respeto es opcional. El caso también obliga a reflexionar sobre el concepto de libertad de prensa. La libertad de prensa no es solo el derecho a preguntar, es también la responsabilidad de hacerlo sin vulnerar derechos ni normas. Convertir la libertad en coartada para el acoso o la interrupción sistemática es vaciarla de contenido. Y cuando se vacía de contenido, se convierte en una caricatura que acaba perjudicando a quienes sí ejercen el periodismo con rigor. La posible expulsión no debería entenderse como un castigo ejemplarizante, sino como un mecanismo de protección institucional. Protección del trabajo parlamentario, protección del resto de periodistas y protección de la propia democracia. Nadie gana cuando el Congreso se convierte en un circo permanente, excepto quienes viven de desacreditarlo. Este segundo tramo del análisis deja claro que lo que está en juego va mucho más allá de una persona concreta. Se trata de decidir si las instituciones democráticas tienen capacidad para defender sus reglas o si deben resignarse a ser colonizadas por la provocación. Se trata de decidir si la libertad se entiende como un derecho compartido o como un privilegio para quien más ruido genera. Lo que ocurra a partir de ahora marcará un precedente importante. No porque vaya a silenciar voces, sino porque puede demostrar que la democracia no es débil, que sabe poner límites y que no se deja chantajear por relatos interesados. Esa fortaleza serena es, paradójicamente, la mejor defensa de la libertad. En la siguiente parte analizaremos cómo este tipo de episodios encajan en una estrategia más amplia de la extrema derecha mediática, por qué necesita convertir cada norma en una batalla cultural y qué riesgos implica ceder a ese marco. Porque entender el contexto es clave para no repetir los mismos errores. A estas alturas, resulta evidente que el conflicto no gira únicamente en torno a una persona concreta ni a un episodio puntual dentro del Congreso. Lo que está en juego es algo mucho más profundo: la capacidad del sistema democrático para defenderse de quienes utilizan sus espacios y sus reglas para erosionarlo desde dentro. La figura de Vito Quiles se convierte así en un símbolo de una deriva que lleva tiempo gestándose y que ahora alcanza un punto de saturación difícil de ignorar. La estrategia que subyace a este tipo de comportamientos no es improvisada ni ingenua. Se basa en una lógica clara: provocar hasta forzar una reacción, convertir esa reacción en prueba de persecución y utilizar el conflicto resultante para alimentar una narrativa de enfrentamiento entre el sistema y las voces incómodas. Es una estrategia que no busca convencer a mayorías, sino fidelizar a una audiencia movilizada por la indignación constante.
Y esa indignación necesita combustible diario. El Congreso, durante mucho tiempo, ha sido tratado por estos actores como un escenario más dentro de esa estrategia. Un lugar simbólico, visible y cargado de significado institucional, ideal para generar confrontación. Cada gesto, cada advertencia y cada llamada al orden se convierte en material para reforzar el relato victimista. El problema es que, cuando la institución renuncia a ejercer su autoridad por miedo a alimentar ese relato, el resultado no es menos ruido, sino más. Desde una perspectiva de izquierdas, es imprescindible entender que la democracia no se protege solo con buenas intenciones o con tolerancia infinita. Se protege también con normas claras y con la voluntad de aplicarlas. La tolerancia sin límites no es una virtud democrática, es una debilidad que acaba siendo explotada por quienes no creen en el juego común. Y ese es el punto al que se ha llegado. El caso de Quiles no puede analizarse al margen del contexto mediático en el que se inscribe. Forma parte de un ecosistema que ha hecho del conflicto permanente su modelo de negocio político. Un ecosistema que necesita desacreditar a las instituciones para legitimarse a sí mismo como alternativa supuestamente valiente y antisistema. Pero esa pose antisistema es profundamente contradictoria cuando se construye desde dentro de las propias instituciones que se atacan. La paradoja es evidente. Se utiliza el Congreso como plataforma para denunciar al Congreso. Se reclama libertad mientras se vulneran normas diseñadas precisamente para garantizarla. Se exige respeto para la propia voz mientras se ignora el respeto debido al resto de actores. Esa incoherencia no es un error, es una característica del modelo. Porque el objetivo no es la coherencia, sino la polarización. La izquierda debe ser especialmente cuidadosa al abordar este tipo de episodios. No se trata de caer en la tentación del escarnio ni de responder con la misma lógica del espectáculo. Eso solo refuerza el marco que la extrema derecha mediática desea imponer. La respuesta eficaz es otra: explicar, contextualizar y defender las reglas con serenidad. Mostrar que la democracia no actúa por capricho, sino por principios. El intento de presentar la posible expulsión como un ataque a la libertad de prensa es una de las manipulaciones más graves de este relato. La libertad de prensa es un pilar democrático que debe protegerse con firmeza, pero precisamente por eso no puede ser vaciada de contenido. Cuando se confunde informar con hostigar, preguntar con señalar y fiscalizar con interrumpir sistemáticamente, lo que se hace no es ejercer la libertad de prensa, sino degradarla. Este punto es clave porque afecta al conjunto del periodismo. La inmensa mayoría de profesionales acreditados en el Congreso trabajan bajo presión, con limitaciones y con normas que aceptan porque entienden su función. Que una minoría utilice el incumplimiento como estrategia y luego se presente como víctima perjudica también a quienes cumplen. Y esa solidaridad corporativa mal entendida es otro de los riesgos de no poner límites claros a tiempo. La extrema derecha mediática necesita convertir cada consecuencia en una batalla cultural porque sin esa batalla pierde relevancia. No puede sobrevivir en un entorno de normalidad democrática. Necesita presentar cada norma como una mordaza, cada límite como una agresión y cada aplicación de la ley como autoritarismo. Pero ese discurso solo funciona mientras no se desmonte con claridad y calma. Desde una mirada progresista, este episodio ofrece una oportunidad pedagógica. La oportunidad de explicar qué es realmente la libertad en una democracia. La libertad no es hacer lo que uno quiera sin consecuencias, es poder ejercer derechos dentro de un marco compartido. Ese marco no limita la libertad, la hace posible. Y cuando alguien lo vulnera de forma reiterada, la respuesta no es censura, es coherencia institucional. También hay que señalar el riesgo de normalizar la idea de que cualquier institución que se defiende está reprimiendo. Ese marco mental es profundamente peligroso porque erosiona la confianza en el Estado de Derecho. Si todo límite es represión y toda norma es censura, el resultado es una sociedad incapaz de distinguir entre autoritarismo real y convivencia democrática. Esa confusión es terreno fértil para discursos reaccionarios. El Congreso no está actuando contra una ideología concreta, está actuando frente a una conducta. Esa distinción, que puede parecer técnica, es fundamental. Las ideologías se combaten con ideas y con votos. Las conductas que vulneran normas se gestionan con reglamentos y con la ley. Mezclar ambos planos es una estrategia deliberada para victimizarse y deslegitimar cualquier consecuencia. La izquierda no debería tener complejos en defender esta posición. Defender las reglas no es ser conservador, es ser democrático. Defender la convivencia institucional no es cerrar el debate, es garantizar que el debate pueda existir sin convertirse en acoso o en caos. Y defender el respeto no es censurar, es proteger derechos colectivos.
Este tipo de episodios también nos obligan a reflexionar sobre el papel de las instituciones en un contexto de polarización extrema. Durante demasiado tiempo se ha asumido que la mejor respuesta al ruido era la inacción. Pero la inacción también comunica. Comunica que las normas son flexibles, que los límites son negociables y que quien grita más tiene ventaja. Ese mensaje es devastador para la calidad democrática. La posible expulsión marca un cambio de actitud. No como gesto autoritario, sino como recordatorio de que las reglas importan. Y ese recordatorio es incómodo para quienes han construido su visibilidad precisamente sobre la ausencia de reglas. Por eso la reacción es tan intensa, tan dramática y tan cargada de retórica grandilocuente. Porque lo que está en peligro no es un derecho real, sino un modelo de provocación. Desde la izquierda, este momento debería servir para reforzar una idea sencilla pero poderosa. La democracia no se defiende cediendo siempre, se defiende también poniendo límites cuando es necesario. Límites claros, explicados y aplicados con proporcionalidad. Esa defensa serena es mucho más eficaz que cualquier respuesta airada. Esta tercera parte del guión sitúa el foco en el significado profundo del conflicto. No es un caso aislado, es un síntoma de una tensión más amplia entre instituciones democráticas y actores que viven de su desacreditación. Entender esa tensión es clave para no caer en trampas narrativas y para fortalecer el espacio común. Llegados a este punto, lo que resulta imposible negar es que el caso de Vito Quiles ha superado con creces el plano individual para convertirse en una prueba de estrés para la democracia parlamentaria. Ya no se trata únicamente de si una persona concreta puede o no mantener una acreditación, sino de si las instituciones son capaces de defender su propio funcionamiento frente a estrategias que buscan deliberadamente sabotearlo desde dentro. Esa es la verdadera dimensión del conflicto, y por eso la reacción es tan intensa. Durante demasiado tiempo se ha instalado la idea de que las instituciones democráticas debían soportarlo todo para demostrar fortaleza. Aguantar provocaciones, tolerar incumplimientos, mirar hacia otro lado ante comportamientos que degradaban el debate. Esa lógica, aparentemente bien intencionada, ha demostrado ser profundamente equivocada. No fortaleció la democracia, la debilitó. Porque confundió pluralismo con impunidad y libertad con ausencia total de reglas. La posible expulsión del Congreso no supone un cierre autoritario del espacio público, sino exactamente lo contrario, un intento de preservarlo. El Congreso no es un foro privado ni un escenario de confrontación personal, es un espacio común donde deben convivir ideas distintas bajo normas compartidas. Cuando alguien decide ignorar esas normas de forma reiterada y consciente, no está ejerciendo un derecho, está rompiendo un pacto básico de convivencia democrática. Desde una perspectiva de izquierdas, este matiz es fundamental. La democracia no es solo el derecho a expresarse, es también el deber de respetar los espacios colectivos. Y ese respeto no puede depender de la ideología ni de la capacidad de generar ruido mediático. Si las reglas existen, deben aplicarse con igualdad. Cualquier otra cosa es arbitrariedad o miedo, y ninguna de las dos fortalece el sistema. El relato que intenta imponerse desde la extrema derecha mediática necesita desesperadamente presentar este episodio como una persecución. Sin esa narrativa, se derrumba su principal herramienta de movilización. Pero ese relato choca con una realidad incómoda: nadie está siendo expulsado por lo que piensa, sino por cómo actúa. Y esa diferencia, que se intenta borrar deliberadamente, es la que marca la frontera entre censura y legalidad. Este episodio también obliga a repensar la relación entre instituciones y ruido mediático. Durante años, se ha asumido que la mejor forma de neutralizar la provocación era no responder. Pero el silencio no siempre desactiva, a veces legitima. Cuando no hay consecuencias, el mensaje implícito es que el comportamiento es tolerable. Y eso anima a escalar, no a moderarse. La democracia no puede convertirse en rehén de quienes confunden visibilidad con derecho. La izquierda tiene aquí una responsabilidad clara y delicada. Defender con firmeza la aplicación de la ley sin caer en el discurso punitivo. Explicar con calma que poner límites no es censurar, es garantizar que el espacio común siga siendo utilizable para todos. No regalar el marco del victimismo ni alimentar la narrativa del ellos contra nosotros. Y, sobre todo, no tener complejos en defender las instituciones cuando actúan conforme a derecho. Este caso también interpela al periodismo como profesión. Porque cuando se difumina la línea entre informar y provocar, entre preguntar y acosar, se daña la credibilidad de un oficio que es esencial para la democracia. La libertad de prensa se defiende protegiendo a quienes ejercen su trabajo con rigor, no amparando a quienes convierten la provocación en método.
Permitir lo segundo en nombre de lo primero es una confusión peligrosa. La extrema derecha mediática ha demostrado una enorme habilidad para apropiarse del lenguaje de los derechos y vaciarlo de contenido. Habla de libertad mientras vulnera normas, habla de censura mientras ocupa espacios públicos para provocar, habla de pluralismo mientras desprecia cualquier límite. Esa inversión semántica solo funciona mientras no se la desenmascara con claridad. Y este episodio ofrece una oportunidad para hacerlo. A medio plazo, la forma en que se gestione este caso sentará un precedente importante. No porque vaya a silenciar voces críticas, sino porque marcará hasta dónde llega la tolerancia institucional frente a la provocación sistemática. Si las reglas se aplican con transparencia y proporcionalidad, el mensaje será claro: la democracia no es débil, no necesita gritar para defenderse y no acepta chantajes emocionales. Desde una mirada progresista, este es el terreno donde hay que dar la batalla cultural de verdad. No en el ruido ni en el enfrentamiento personal, sino en la defensa de un modelo democrático basado en derechos y deberes compartidos. Un modelo en el que la libertad no se mide por la capacidad de incumplir normas, sino por la posibilidad de convivir en la diferencia sin destruir el espacio común. La posible expulsión de Vito Quiles no resolverá por sí sola el problema de la provocación política ni del ecosistema que la alimenta. Pero sí puede marcar un punto de inflexión. Puede demostrar que las instituciones no están obligadas a aceptar cualquier comportamiento por miedo a ser acusadas de censura. Puede enviar el mensaje de que la democracia tiene límites claros y que esos límites existen para protegerla, no para restringirla. El riesgo real no está en aplicar la ley, sino en no hacerlo. Porque cuando se renuncia a poner límites por miedo al ruido, se abre la puerta a una degradación lenta pero constante. Y esa degradación no afecta solo al Congreso, afecta a la confianza ciudadana, al respeto por las normas y a la calidad del debate público. Este cierre no pretende ofrecer una victoria ni un final cerrado. Pretende fijar una idea fundamental: la democracia no es ingenua ni indefensa. Tiene mecanismos para protegerse y debe usarlos cuando es necesario. Defender esos mecanismos no es autoritarismo, es responsabilidad democrática. Lo que está en juego no es una acreditación concreta, sino el tipo de convivencia política que queremos permitir. Si aceptamos que todo vale en nombre de la provocación, el espacio común se rompe. Si defendemos que las reglas importan, incluso cuando incomoda aplicarlas, la democracia sale reforzada. Y esa es la verdadera batalla de fondo. No entre una persona y una institución, sino entre dos modelos de política, uno basado en el ruido permanente y otro basado en reglas compartidas. Elegir el segundo no es censurar, es proteger la libertad de todos.